Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Muy buenas noches a todos. Espero que hayamos tenido una semana muy bendecida, llena de gozo. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el nacimiento de Jesús y todos los aspectos relacionados con este. Esta noche estaremos enfocando nuestra cuarta lección en la niñez del Señor Jesucristo. Y aunque los 4 evangelios nos dan muy poca información acerca de esta etapa del Señor Jesús, los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento profesan mostrar este periodo de su vida. Sin embargo, en los días del apóstol Pablo, también hubo quienes trataron de averiguar acerca de la vida temprana de Jesús. Y el apóstol advirtió lo siguiente: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo hacemos así. Y creo que es importante que nosotros comprendamos que lo que es necesario es el mensaje y el ministerio del Señor Jesucristo, lo que Él trajo al mundo, mucho más que su infancia. Los evangelios apócrifos registran una serie de milagros que supuestamente ocurrieron durante la infancia del Señor Jesús. Pero estos no son más que invenciones y nada de eso es verdad.
Aún ningún historiador los considera otra cosa más que ficción y, como dijo el apóstol Pablo, son criterios meramente humanos. Yo personalmente considero que es parte de honrar y reverenciar a Dios el no tratar de indagar más allá de lo que Dios quiso hablarnos en su palabra sobre la vida temprana del Señor Jesús. Debemos comprender y aceptar que el propósito de Dios era que Jesús creciera inadvertido en una pequeña aldea, sin atraer una atención especial sobre sí mismo. La Biblia nos dice que Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres, pasando así por todas las etapas de su desarrollo normal. Esto lo vemos en Lucas 2:52. En cuanto a los milagros que, según los evangelios apócrifos, realizó durante su niñez, el evangelio de Juan nos dice específicamente que el primer milagro que Cristo realizó fue convertir el agua en vino. Y si lo dice la palabra de Dios, así es, ¿verdad? Y fíjense, Juan 2:11, en la versión Reina Valera actualizada, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quiero que veamos otra versión de este mismo pasaje para que pueda quedar más claro esto. Dice en la versión Dios habla hoy: esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creo que la Biblia es muy clara en cuanto a que este fue el primer milagro que el Señor Jesús realizó en su vida, durante su vida aquí en la tierra. La Biblia es muy específica en cuanto a añadir de nuestra cosecha lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice Proverbios 30, versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. También nos hace una advertencia el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, diciendo que no añadamos ni quitamos nada de lo que en ese libro está escrito. Y asimismo también Moisés lo habló en el libro de Deuteronomio, cuando nos advierte que no quitemos absolutamente nada de las ordenanzas del Señor. Y yo creo que la palabra es clara en esto. No debemos añadir y no debemos de quitar nada de lo que Dios ha hablado en su palabra. Vamos a hablar ahora sobre el hogar del Señor Jesús. El hogar de Jesús era un lugar donde la presencia de Dios reinaba. Según la palabra de Dios, José era un hombre recto y justo. Y es probable que a medida que Jesús y cada uno de sus hermanos crecían, empezaran a incorporarse en el trabajo de carpintería junto con su padre para ayudar con la manutención de su gran familia. También María, sin duda, era una mujer de fe, como lo demostró cuando le dio esta hermosa respuesta al ángel Gabriel, diciéndole: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto en Lucas 1:38. Y demostró que tenía un gran conocimiento de las Escrituras, asimismo como una vida profunda espiritual, ya que cuando habló con su prima Elizabeth, habló por inspiración del Espíritu Santo. Esto lo vimos la semana pasada en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Y sin embargo, esta hermosa mujer siempre se mantuvo humilde. María estaba muy consciente del gran y totalmente inesperado honor que se le había otorgado como madre del Mesías. Y a pesar de su gran familia, es probable que María se tomara el tiempo para enseñar a los niños todo lo que sabía sobre las cosas espirituales. Y esto también es una lección para las que somos madres, de cómo a pesar de tantas ocupaciones que podamos tener en el hogar o fuera del hogar, las que trabajamos fuera, es muy importante que dediquemos un tiempo para pasarlo con nuestros hijos, para enseñarles las grandes cosas que Dios nos ha mostrado y que Dios ha hecho por nosotros.
El gran secreto que guardaba en su corazón la impulsó a hacer todo lo posible por el buen desarrollo de Jesús. Por supuesto, tenía que dar buenas cuentas delante de Dios. Y como consecuencia de su gran amor y cuidado por él, vemos cómo Jesús, aún en la cruz, mientras sufría, ve al apóstol Juan y le encarga a su madre María diciéndole: ahora tú serás un hijo para ella. Pero sigamos avanzando en cuanto a la niñez del Señor Jesús. Vamos a hablar sobre la escuela de la sinagoga. Según la costumbre judía, a la edad de 8 años Jesús fue enviado al maestro de la sinagoga, quien era el responsable de enseñar a los niños de los rollos de las sagradas escrituras. Este rabino les leía historias a los niños, estas historias bíblicas sobre los padres de Israel, así como Abraham, Isaac, Jacob y José. Y seguramente Jesús escuchaba estas historias con gran atención y atesoraba cada una de las enseñanzas de las escrituras en su corazón. El día antes del Sabbat, o sea, el día de reposo, José guardaba su sierra, su cincel y su martillo, y cuando llegaba la noche, los hombres del pueblo iban todos juntos a la sinagoga. A la mañana siguiente, los niños y niñas asistían a servicios especiales. El principal de la sinagoga generalmente designaba a una persona para que leyera del rollo de las sagradas escrituras. Y según la tradición, cualquiera que supiera leer estaba calificado para llevar a cabo esta tarea. Después se asignaba a la persona para que iba a leer, y después esta persona desenrollaba ese pergamino y elegía una porción de la escritura para leerla frente a toda la congregación. Y aparentemente en numerosas ocasiones fue Jesús quien leyó las escrituras en la sinagoga del día de reposo. ¿Cómo sé esto? Bueno, Lucas 4:16 dice, cuando ya era grande, dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, no a la costumbre, sino a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Así que de todas estas escrituras podemos ir conociendo un poquito de la niñez del Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesús disfrutó de algunas fiestas judías junto con sus padres, las fiestas de Israel. Esta es otra actividad en la que participó Jesús y que debe de haber tenido un interés inusual para él, las fiestas anuales de Israel. ¿Sí? Los judíos de este periodo fueron muy fieles en observar cada una de estas fiestas. Y una de ellas fue, por supuesto, la fiesta de la dedicación del templo, o mejor conocida como la fiesta de las luminarias o el Hanukkah. Esta fiesta se llevaba a cabo durante el invierno y la gente encendía sus lámparas y los jóvenes marchaban por las calles con antorchas encendidas. Al día siguiente iban a la sinagoga y cantaban cantos alegres. El pueblo relataba las conmovedoras historias del gran héroe Judas Macabeo, quien tras las incursiones paganas de los seleucidas purificó el templo en el año 165 a.C. Recordemos que el templo había sido profanado una vez por el malvado tirano sirio Antíoco IV Epífanes. Precisamente este que viene mencionado en el libro de Daniel, el que es un prototipo del anticristo. También había otras festividades incluidas, como la fiesta de Purim, en la que recordaban cómo la reina Esther venció al malvado Amán, que conspiró para eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Y durante esta fiesta se leía la historia de Esther de un pergamino en la sinagoga. Luego, por supuesto, también estaba la más grande de todas las fiestas, la Pascua. Y esta fiesta se celebraba cada año aproximadamente al mismo tiempo que nuestra Semana Santa. Muchos peregrinos iban a Jerusalén para celebrar este notable evento y los que no podían asistir comían del cordero en sus casas con panes sin levadura. Después de la Pascua fue la fiesta de Pentecostés, un poco más de un mes después, y finalmente en el otoño era la fiesta de las cabañas o
tabernáculos, conocida como la fiesta de Sucot. La gente salía de sus casas y acampaba al aire libre bajo una enramada hecha por cada familia. Es como si se fueran a acampar y ellos mismos hacían como una cabañita con ramas en la cual pasaban 7 días la familia. Este evento era algo que seguramente Jesús y los demás niños disfrutaban muchísimo, acampando con su familia, como les digo, al aire libre durante 7 días. Y las diferentes fiestas en las que la gente celebraba la bondad de Dios fueron eventos importantes en la vida de Jesús. Era una época en la que los padres les enseñaban a sus hijos acerca de Dios y de su trato peculiar con la nación de Israel. Podemos estar seguros de que el niño Jesús prestó a todas estas ocasiones su más cuidadosa atención. Cada una de estas fiestas tenía un gran significado para él y seguramente no dejaba que se le pasara ningún detalle, porque dentro de él sabía que él era el Hijo de Dios. Está escrito que los gentiles, o sea, los no judíos, comparten una rica herencia con Israel, pero muchos se preguntan aún el día de hoy, ¿deberían los cristianos observar las fiestas que le fueron dadas a Israel? Fíjense, las fiestas judías fueron instituidas por Dios mismo dentro del antiguo pacto, así como lo fueron también los sacrificios del templo, que antes se hacían en el tabernáculo de reunión. Pero ninguno de estos son requisitos para los cristianos el día de hoy. Sí, el nuevo pacto es significativamente diferente del antiguo pacto. Las fiestas no son señales o pruebas del verdadero cristianismo y no son una base para juzgar si alguien es salvo o no, o está en la fe o no lo está. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Entonces, primeramente debemos notar que las palabras de enlace que está usando el apóstol Pablo, como vemos ahí en la pantalla, dice por lo tanto, iniciando el versículo 16. Porque estas palabras unen los versículos anteriores con los versículos 16 y 17. Porque Cristo nos ha circuncidado espiritualmente, nos ha perdonado y nos ha dado vida nueva. Y por esa razón no debemos permitir a nadie juzgarnos con respecto a no observar las fiestas judías. Y lo digo con mucho respeto, por supuesto. Cuando Jesús era niño, también eran tiempos de mucha inestabilidad y muchas revueltas. Y creo que este es el momento indicado donde podemos conocer un poquito de la historia de Israel en esos tiempos. Cuando Jesús tenía aproximadamente 10 años, llegó a Nazaret la noticia de que el emperador Augusto César había destituido a Arquelao como rey de Judea, a ese hijo del rey Herodes el Grande. Según los historiadores, Arquelao había heredado los peores rasgos de su padre Herodes. Sin embargo, carecía de sus habilidades políticas, o sea, solamente había heredado lo malo. Teniendo poco interés en tratar de ayudar a la gente pobre de su reino, se dice que Arquelao emprendió un extravagante programa de construcción. Se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano. Cuando la noticia de su falta de habilidad para gobernar llegó a los oídos del emperador Augusto César en Roma, este lo mandó llamar y después de eso lo mandó exiliar, donde murió unos pocos años después. Y fue entonces cuando Augusto César decide que ya no tendría un rey sobre Judea, sino un gobernador. No más reyes, solo gobernadores. Y por esta razón, durante el juicio de Jesús, estaba Poncio Pilato como un gobernador en lugar de un rey. Por eso él tenía que dar cuentas. Bien, al año siguiente de la destitución de Arquelao, se produjo una rebelión en Galilea. Habían llegado noticias a Nazaret y otras ciudades galileas de que el gobierno romano había ordenado que se hiciera un censo. Y esto despertó una gran ira entre todos los galileos.
En cada ciudad y pueblo, los jóvenes patriotas nacionalistas se levantaron y se reunieron en grupos para rebelarse contra Roma. Ahí en la pantalla podemos ver que se encuentra Galilea y Nazaret, donde vivía el Señor Jesús, muy cerquita. Bien, en la ciudad vecina, Séforis, a menos de 2 kilómetros de Nazaret, un hombre llamado Judas levantó una revuelta. En Hechos 5 se menciona a Judas Galileo cuando una muchedumbre intenta matar a Pedro y a Juan por predicar a Jesucristo. Fíjense lo que dice Hechos 5, versículos 33 al 37. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarlos. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. Sí, aquí vemos mencionado a este hombre que levantó esta revuelta en los tiempos cuando Jesús tendría aproximadamente 10 años de edad. Pues conocer la historia nos va a abrir el panorama para comprender lo que los judíos esperaban de su Mesías profetizado y por qué no les era fácil comprender que Jesús era aquel Mesías del cual hablaban las Escrituras. Según los historiadores, jóvenes de toda Galilea entraron en la ciudad de Séforis, ahí lo podemos ver en el mapa, para unirse a la causa de Judas el Galileo. Gritaron el grito de guerra y prometieron dar sus vidas para liberar a los judíos del yugo romano. Y 10,000 de ellos marcharon a través de la tierra hacia Tiberias, la nueva ciudad donde pronto se iba a construir ese palacio de Herodes. Y después de vencer a los guardias, irrumpieron en la armería y tomaron las lanzas, espadas y escudos y luego salieron a enfrentarse con los romanos. Por supuesto, esta noticia también llegó rápidamente a oídos del comandante Varus, quien estaba al mando del ejército romano en las colinas de Gádara. Y las tropas romanas marcharon en contra de los jóvenes rebeldes que había reunido este revolucionario Judas. Como era de esperarse, los jóvenes terminaron por separarse y huyeron. El comandante Varus se dirigió a la ciudad de Séforis y dice la historia que le prendió fuego. Esa noche todo el mundo en Nazaret subió a la cima de la colina para ver cómo toda la ciudad de Séforis ardía en llamas. Por la mañana, por supuesto, no quedaba nada más que ruinas humeantes. La gente de Séforis fue conducida como ganado a la costa del mar y ahí se vieron obligados a abordar barcos para ser llevados a los mercados de esclavos. Y se dice que más de 2,000 jóvenes fueron llevados prisioneros y fueron crucificados. Con esto podemos entender cómo había ese odio de los judíos hacia Roma y cómo esperaban que el Mesías llegara y los librara de esta opresión. Ellos esperaban que llegara victorioso, fuerte, ahora sí como llegará el Señor Jesucristo por segunda vez, como el león de Judá, a rescatarlos. Pero el Señor vino como el Cordero de Dios, a dar su vida por la humanidad para que nosotros pudiéramos volver a tener una relación con Dios. Los judíos que sobrevivieron a esta revuelta continuaron con la esperanza de que algún día vendría el Mesías, que vencería a los odiados romanos y establecería el reino de Dios en la tierra. Pero el niño Jesús, que incluso estaba aprendiendo lo que los profetas habían enseñado, sabía que liberar la tierra de los romanos no era la primer tarea que tendría el Mesías. Entonces vamos a pasar a la conocida visita de Jerusalén. En los días
de Jesús, el cumpleaños número 13 de un niño judío marcaba un parteaguas en su vida. A esa edad, la responsabilidad de guardar la ley pasaba de su padre al joven. Los jóvenes, al cumplir 13 años, cruzaban el umbral hacia un nuevo mundo. Era el mejor día de su vida, porque dejaban de ser niños y empezaban a ser adultos a los ojos de los demás. Cuando un niño cumplía 13 años, era costumbre que los padres lo llevaran con ellos a Jerusalén para celebrar la Pascua. En el caso de Jesús, su cumpleaños número 12 se dio unos 6 meses antes de la Pascua. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos precisamente porque sabemos que el Señor Jesús no nació por diciembre, ya lo vimos, sino que más o menos pudo haber nacido por el mes de septiembre. Entonces, aunque aún no tenía 13 años cumplidos, se le permitió ir con sus padres a Jerusalén. Y esto lo vemos en en Lucas 2, versículos 41 al 42. Los peregrinos hacían sus preparativos para el viaje a Jerusalén antes de que llegara la luna llena de la Pascua. José y María, como muchos otros, se estaban preparando para ese viaje. El burro, además de llevar a María, también tenía que llevar colchonetas y la comida que iban a necesitar durante su estancia. El viaje a Jerusalén era un viaje largo y más para un niño de 12 años. El camino a Nazaret era un camino cuesta abajo constante hacia el valle de Esdraelón, como lo vemos ahí en el mapa. Mientras la procesión pasaba por los acantilados, los peregrinos podían ver otras caravanas avanzando hacia el sur por el valle. De vez en cuando se detenían un momento para almorzar y luego seguían su camino. Recordemos que el viaje de Nazaret a Jerusalén era un viaje de 3 días, un viaje muy pesado por el desierto. Cuando llegaba la noche del primer día de viaje, ya se encontraban en las colinas de Samaria y tomaban un descanso para cenar, dando gracias a Dios por su cuidado y su protección, y ponían sus colchonetas sobre el suelo para dormir. Recordemos que el pueblo samaritano generalmente era muy hostil y no tenía trato con los judíos. Pero si una caravana era grande, había poco peligro de que algunos asaltantes samaritanos intentaran atacar al grupo. En cuanto se veían los primeros rayos del amanecer, en el este la caravana se levantaba y continuaba por su segundo día de viaje. Al anochecer del segundo día, la caravana llegaba aproximadamente a la ciudad de Sicar, que se encuentra entre el monte Gerizim, el monte de la bendición, y el monte Ebal, el monte de la maldición, para pasar la segunda noche. Y cerca de ahí se encontraba el famoso pozo de Jacob, donde Jesús más tarde se encontraría y hablaría con la mujer samaritana. Mientras continuaban el tercer día de viaje hacia el sur, pasaban por muchos lugares históricos, tales como el valle de Ajalón, donde Josué ordenó al sol y a la luna que no se movieran durante 24 horas. Más adelante pasaban por las ruinas de Betel, donde Jacob en un sueño también vio esa escalera que bajaba del cielo. Por fin, al finalizar el tercer día, llegaban a Jerusalén. El mayor número posible de peregrinos acampaban precisamente sobre el Monte de los Olivos, donde se podía contemplar una magnífica vista del templo y de sus patios. La Pascua debe de haber sido un momento de gran interés para Jesús a sus 12 años. Su estancia en Jerusalén incluía la visita al templo, el deslumbrante edificio construido por el rey Herodes. Y yo, como arquitecto, casi puedo imaginarme a José y a Jesús entrando al patio exterior y mirando a su alrededor, admirando la magnífica arquitectura y continuando para llegar hacia el patio interior, donde únicamente podían entrar los hombres. En los tiempos de Jesús, los judíos creían que solo ellos tenían acceso a Dios y que Jesús tan solo era un muchacho joven y no podía ir más allá del atrio o patio de las mujeres hasta que fuera mayor.
A José, sin embargo, se le permitía entrar al patio interior donde los jefes de familia ofrecían sus corderos para el sacrificio, recibían las partes sagradas del cordero de Pascua y volvían a salir por la puerta llamada la Hermosa. Posteriormente, todas las familias de Nazaret que habían viajado juntas se reunían para celebrar la Pascua. Solo se requerían 2 días para que se completaran todas las observaciones esenciales de la fiesta de Pascua, pero algunos, quienes pudieran y quisieran, podían quedarse más tiempo en Jerusalén, mientras otros tenían prisa de regresar a continuar con sus trabajos, ya que también se acercaba el tiempo de la siembra del trigo. Muchos de los peregrinos de Nazaret comenzaron su viaje de regreso a casa después del segundo día y José y María se unieron al grupo. Dieron por sentado, por supuesto, que Jesús estaba con el resto de los niños y dice la palabra que transcurrió todo el primer día de viaje. A medida que se acercaban a una aldea para prepararse para acampar y pasar la noche, fue hasta entonces, para su gran alarma, que José y María descubrieron que Jesús no se encontraba con ellos. Y yo los puedo imaginar corriendo por todo el grupo preguntando ansiosamente quién había visto a Jesús, pero nadie lo había visto. Y yo me imagino que tenían estas preguntas en sus mentes. ¿Y si le había pasado algo a Jesús? ¿Caería sobre ellos la ira de Dios por descuidar a su Hijo unigénito? Los que somos padres, seguramente en algún momento hemos perdido de vista a nuestros hijos pequeños y sabemos el horror que se siente. Ahora imagínense saber que tu hijo es el Hijo de Dios y que no sabes dónde está. Qué temor, ¿verdad? ¿Qué cuentas puedes darle a Dios de su hijo? A pesar de su desesperación, no pudieron hacer nada más que esperar a que llegara la mañana. Al amanecer, comenzaron su viaje de regreso a Jerusalén para llegar antes de que terminara el día. Pero ni ese día ni el siguiente día pudieron encontrar a Jesús, según la palabra de Dios. Fueron de un lugar a otro caminando y preguntando y finalmente hasta el tercer día fueron al templo. Y para su alivio, ahí es donde vieron a Jesús platicando con los doctores y los ancianos de la ley. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? Fíjense, yo creo que la experiencia de la Pascua había sido algo que había absorbido el alma y el espíritu del niño Jesús. Jesús amaba las Escrituras. Y claro que él se sintió feliz de encontrarse en Jerusalén y de poder participar de estos eventos por fin, por primera vez. Jesús anhelaba preguntarles a los líderes religiosos cuál era o cuáles creían ellos que era la voluntad y el plan de Dios para la nación de Israel. Jesús, yo creo que lo vio como su oportunidad de oro para hacerles esas preguntas que palpitaban en su alma cuando escudriñaba y leía las Escrituras. Los maestros de la ley, dice la palabra, que estaban asombrados por su perspicacia y comprensión y a su vez comenzaron a hacerle preguntas asombrados por su sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos da más detalles y no nos dice de qué estuvieron discutiendo ahí. Pasó el primer día, el segundo día, y al tercer día de repente Jesús escuchó una voz familiar que era la voz de su madre reprochándole por no estar en la caravana. Y le dijo así: hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y la respuesta de Jesús marcó el comienzo de una nueva era en su vida. Estas son las únicas palabras de Jesús registradas antes de que comenzara su ministerio. Y fueron las siguientes: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Fíjense, la humildad de Jesús se muestra claramente en este pasaje. Nunca fue su intención angustiar a sus padres, por supuesto.
Jesús había tratado de sacar el mayor provecho de su viaje a Jerusalén. Dice la palabra que cuando María y José lo encontraron, regresó diligentemente con ellos a Nazaret. Pero a partir de ese momento hubo un cambio en su vida. Comenzó a pensar en su misión en el mundo. Los siguientes 18 años en Nazaret se les llama los años de silencio, pero fueron años esenciales de preparación para su ministerio. Durante todo este tiempo, Jesús trabajó con sus manos en el oficio de carpintero y al mismo tiempo se preparó para la obra de su vida. Cuando ese tiempo estuviera completo, entonces Él podría empezar su ministerio, que en 3 cortos años cambiaría profundamente los destinos de la raza humana. Y esta etapa de la niñez de Jesús a mí me hace reflexionar en la importancia que tienen los tiempos para Dios. Hay tiempos de preparación. Y yo siento en mi corazón que el Señor nos tiene a ti y a mí en un tiempo de preparación. Tal vez nosotros ya queremos salir fuera de nuestras casas y empezar a trabajar en todos los planes, proyectos y aún en esas visiones que el Señor nos ha dado. Pero este es un tiempo de preparación. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios decida. A Jesús le tomó otros 18 años de silencio. Pero fue un tiempo especial de preparación para que su ministerio llevara un gran impacto a toda la humanidad, para que su ministerio fuera eficaz. Y yo me pregunto si Dios está haciendo una obra profunda y específica en cada uno de nuestros corazones. Yo creo que Él está quitando toda esa paja y todas esas cosas que están sobrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Él está purificando nuestros corazones, nuestras mentes y nos está llevando definitivamente a confiar más en Él, a buscarle de todo corazón, a pasar tiempo en su palabra para conocer más de Él, para conocer cuál es su plan y su propósito, no solamente para nuestras vidas, sino para la humanidad. Y que podamos escuchar su voz, ser sensibles a su voz, para reconocer cuál es el tiempo y la manera en la que cada uno de nosotros vamos a trabajar para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Mi oración para cada persona que está escuchando esta transmisión es que Dios nos ayude a obtener esa sabiduría y esa paciencia que necesitamos para ser sensibles a su voz y saber entender sus tiempos para cada aspecto de nuestras vidas. Yo estoy segura y tengo la certeza de que Dios ha puesto un gran potencial en cada uno de nosotros. Pero para que ese potencial pueda desarrollarse efectivamente y al 100%, necesitamos esperar el tiempo perfecto de Dios. Deseo de todo corazón que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus hogares, que provea todo lo necesario, que ponga paz y gozo aún en medio de la adversidad que estamos viviendo y que podamos valorar más a esos seres amados que Dios ha puesto junto a nosotros, que son nuestra familia. Que Dios los bendiga grandemente. Y seguimos pidiéndole al Señor que muy pronto podamos volver a reunirnos y podamos volver a abrazarnos. Dios los bendiga.